Hoy quiero hablarles acerca de algo diferente. No suelo andar con estos temas, pero hoy el Señor lo puso, hoy no, lo puso durante la semana en mi corazón y quiero hablarles. Quiero hablarles de la diferencia entre IA y IE. Entre la inteligencia artificial versus la inteligencia espiritual. ¿Amén? Amén. ¿Le interesa? Amén. Si no, me voy y lo dejo para otro día. Vamos a ir al libro de 1 Corintios 8. 1 Corintios 8. Y vamos a hablar de este tema que a muchos le puede interesar, a otros le causa cierta intriga, que es todo esto, y algún otro quizás ha estado pensando en qué va a pasar con todo eso. ¿Será cierto que la inteligencia artificial va a reemplazar todo y vamos a quedar todo afuera y qué sé yo, todas esas cosas que se dicen? Vamos a hablar un poquito de esto, pero vamos a hablar mucho acerca de la inteligencia espiritual. ¿Amén? Si está allí, póngase de pie, vamos a leer juntos 3 versículos. Dice el capítulo 8, versículo 1 de 1 Corintios, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Diga conmigo, el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amén y amén. Tome asiento. Dice, el conocimiento envanece. ¿Qué es envanecer? Bueno, bíblicamente hablando, envanecer es hinchar, producir una inflamación vacía de todo contenido. Es decir, nos inflamos, pero adentro no hay nada. Es como un globo, solo tiene aire. ¿Está bien? Ahora, imagínese un globo en su cabeza. ¿Para qué lo quiero? ¿No? Entonces, lo importante es que podamos recibir cosas que tengan un contenido de cierto valor. Así que envanecer, y ahí dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, en contraposición a lo que hace el conocimiento, dice que el amor edifica, nos lleva hacia arriba, nos nutre y nos hace crecer. Yo quiero hablarles de esta inteligencia artificial que hoy está en boca de la mayoría, algunos con temor, otros con gran orgullo, otros con ilusiones de vaya a saber qué. Cada uno habla de esta inteligencia artificial hoy en día de distintas maneras. El otro día estuve en una reunión de los pastores de aquí de San Isidro, y salió el tema y fue muy interesante. Y mientras que estaba allí, el Señor me habló un poco y supe que tenía que adelantarme a algunos y traer este tema, porque en poco tiempo ya va a ser un tema pero muy conversado constantemente. La inteligencia artificial, por empezar, es artificial, o sea que ¿cuántos les gusta? ¿A alguno le gustan las flores? ¿A alguno le gustan las flores? ¿Te gustan las flores? ¿Qué te gusta más? ¿Una rosa artificial o una rosa que está creciendo ahí en la planta y sentir el perfume? Sí, ¿no? Así que quiere decir que entre lo artificial y lo original, natural, como usted le quiera llamar, hay una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, de lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Es artificial. Solo tiene conocimiento, pero jamás podrá entender, aún cuando procure explicarlo, qué es el amor de Dios. No puede. Usted podrá preguntarle a la inteligencia artificial qué es el amor de Dios. Le va a llenar de palabras, y quizás sean palabras muy interesantes y hasta poéticas, no sé, distintas cosas. Pero jamás lo va a poder comprender. Si usted dice, ¿pero vos comprendés qué es el amor de Dios? Definitivamente te va a decir, no puedo.
Entonces, cuando la palabra de Dios dice, el conocimiento envanece y el amor edifica, es porque ya Dios sabía que iba a haber algo llamado inteligencia artificial. ¿Dónde lo dice? En ningún lado. Pero sin ninguna duda, usted puede leer los proverbios y se va a dar cuenta que hace rato que Dios lo sabía. Ahora, sí necesito establecer algo más antes de avanzar, que es otra realidad como esta que dijimos. Una cosa es algo cierto, es algo cierto, que no es mentira, que es comprobable, que es auténtico. Entonces usted va a decir, yo le pregunto algo a la IA y me va a decir algo cierto, que no es mentira, que es comprobable y que es auténtico. Sí, es verdad, eso se lo va a decir. Pero otra cosa es tener la verdad. La verdad es una sola. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no puede haber dos verdades. Puede haber dos conocimientos, puede haber dos opiniones, pero no puede haber dos verdades. Hay una sola, y es Jesús. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que es la palabra viviente. Él es la palabra hecha vida. ¿Está bien? Entonces tenemos la palabra escrita, la palabra viviente, la palabra espiritual, tenemos la palabra. Entonces hay una sola verdad y es esa. La única verdad e irrefutable, que no falla ni jamás va a fallar y jamás nos va a avergonzar, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque además es una palabra comprobable por los siglos de los siglos. Es decir, permanece inalterable desde toda la vida. Entonces, ahí es donde nosotros podemos asegurarnos. Ahora, es muy probable que usted le pregunte algo a la IA y le responda con la certeza, con la autenticidad de ser algo comprobable sobre algo que se sabe hasta ahora. Pero quizás en pocos años más la misma inteligencia artificial le va a dar una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque los hombres alcanzaron otro conocimiento diferente y cambia eso que ella tiene como cierto. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la verdad? ¿La que me dijo hoy o la que me va a decir dentro de 20 años? ¿Cuál es la verdad? El punto es que la inteligencia, por ser artificial, no puede tener la verdad, solo tiene conocimiento. La verdad es Dios, la verdad es nuestro Señor, la verdad es la palabra revelada. Esta ha pasado siglos, los primeros, Moisés cuando escribió los primeros 5 libros, no sabía ni siquiera que existía la televisión. No sabía que existía nada de lo que nosotros conocemos. Sin embargo, todas las palabras que están aquí siguen siendo verdad y siguen siendo actuales. Por eso es la verdad. En cambio, la inteligencia artificial no puede asegurarte dentro de 20 años la respuesta que te dio va a seguir siendo la misma. Porque si lo hacemos 20 años atrás, obviamente que iba a decir otra cosa. Claro, usted va a decir, 20 años atrás no existía la inteligencia artificial. Bueno, ahí ya tiene la primera respuesta. Si usted le preguntaba a una inteligencia artificial si existía la inteligencia artificial, iba a decir que no, porque no existía. Entonces, tenemos que comenzar a poner nuestra confianza, hablando hoy de confianza, en lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que es auténtico, lo que es comprobable, pero además, lo que es verdad. Lo que es verdad. Muchos de los predicadores, yo diría, me voy a atrever a calificarlos, muchos de los predicadores livianos o los que buscan ganancias deshonestas vendiendo el Evangelio, seguramente se verán muy atraídos a pedirle a la IA que les prepare sus prédicas, sus sermones. Y te puedo asegurar que la IA
le va a preparar un sermón, una prédica, que nos va a pasar el trapo a todos. ¿Está bien? Ahora, una cosa es que esta IA haga una perfecta exégesis, una perfecta hermenéutica, todo perfecto, y la otra es que traiga un mensaje que la iglesia necesite. No lo puede saber, no lo puede saber. Una de las discusiones sanas, bien, de hombres de Dios que tuvimos allí en la reunión de pastores, fue eso, porque un pastor dijo, no, pero vos le preguntás y te va a decir la verdad y te va a dar una cosa que es maravillosa y todo. Dijo, perdón, te va a decir todo lo que sabe, todo lo que puede recaudar de información y quizás se haga una prédica extraordinaria, pero jamás va a ser la verdad, porque no vas a ver lo que Dios sabe que tu iglesia necesita, como yo tampoco lo sé, y vos no sabés lo que la mía necesita. Entonces, ahí como que se calmó y cambió. ¿Por qué? Porque ya estaba entusiasmado, evidentemente, por lo que dijo, con dejar que sea la inteligencia artificial la que prepare los sermones. ¿Se imagina? Vengo acá, yo le pregunto a alguien, usted se va de acá, usted, qué bárbaro, qué impresionante lo que enseñó el pastor, y sin algo, su cabeza así grandota, pero sale a la calle y no le sirve para nada, porque jamás de los jamases ella pudo saber lo que usted necesitaba. Ahora, quizás usted salga de acá hoy y diga, no entendí nada de lo que dijo, la verdad, no entendí nada de lo que enseñó, pero una cosa me quedó claro, y eso era lo que yo estaba esperando. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Porque Dios no quiere que te llenes de conocimiento, quiere que te llenes de amor de Dios para que puedas vivir en el amor de Dios que cuida, protege, guarda. Ese es el verdadero propósito de toda prédica. Amén. La única verdad, mis hermanos, es la verdad revelada. La única verdad es la verdad revelada. Si no hay sillas, chicos, le piden a los hermanos que hagan algún movimiento, los que están por ahí, uno o dos solos, así podemos poner a la familia juntas, ¿sí? Háganme el favor. Así que la única verdad es la verdad revelada, ¿está bien? Y la verdad revelada viene de parte del Espíritu Santo. Es decir, no hay una verdad revelada a medias, no hay una verdad revelada en alguna revista, que yo no me acuerdo nada de ninguna revista, ahora no sé cuál revista, o en algún libro, en Harry Potter, no hay verdad revelada, ¿está bien? O sea, la verdad revelada es una sola, y es la que el Espíritu Santo revela a los que están hambrientos, sedientos de Él. Entonces, yo les quiero pedir que ustedes aprendan y quiero llamarlos a que hoy podamos llevarnos por lo menos este aprendizaje. No cambiemos lo parecido por lo genuino. No cambiemos lo que es parecido porque, bueno, se parece, mirá, por lo que es genuino. Lo que es genuino, o al revés, no cambiemos lo genuino por lo que es parecido. ¿Está bien? Es decir, lo genuino, genuino. Usted no tomaría como parte de pago un billete de $100 que sea parecido al original. Usted lo recibiría siempre y cuando fuera original. Si es original, sí, si no, no, pero mira que es muy parecido, me salió bárbaro, ¿Usted lo tomaría? No. Lo mismo es la palabra de Dios. Cuando usted recibe una palabra, tiene que ser la original. Pero mira que lo hizo la inteligencia artificial y es lo más grande que existe. ¿Pero es la palabra de Dios? Bueno, no, es parecida a la palabra de Dios. Entonces no es original. Entonces necesito el original. Siempre, nunca deje que eso se cambie. Jesús envió al verdadero, al Espíritu Santo. Y tenía y tiene un propósito. Y dice la Biblia que es revelarnos toda la verdad.
Quiere decir que lo que yo le pregunte a la IA, inteligencia artificial, que me diga acerca de tal tema, lo va a hacer muy bien, pero seguirá siendo siempre parecido, no el original. Y Jesús lo que estaba haciendo era enseñándonos la diferencia sobre el conocimiento humano y su posibilidad y contra la inteligencia espiritual y sus posibilidades. Es decir, el conocimiento humano te puede dar cosas muy buenas, muy sabias, muy inteligentes, pero nunca podrá llegar a la verdad. El único que te puede dar, que te puede revelar la verdad, es el Espíritu Santo. Juan 16:13, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya por empezar, uno se llama inteligencia artificial, el otro se llama inteligencia de verdad, espíritu de verdad. Así que ya partimos de esa base. Y dice, Él los guiará a toda la verdad. Aquí quiero agregar algo. Si yo digo toda la verdad, quiere decir que puede haber una verdad a medias. Que sea verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, también tenemos que aprender a leer todas las Escrituras. No puedo sacar un versículo de contexto, porque según decimos los pastores, ese es un pretexto que solamente me lleva a justificar lo que yo creo. Pero si yo leo el contexto, o sea, toda la verdad, voy a enterarme de lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Entonces necesito dejar que la palabra de Dios me hable. Y cuando digo que necesito dejar que ella hable, quiere decir que tengo que cerrar las bocas de los que me están hablando, que no lo son. Él les revelará toda la verdad. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ni siquiera el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que habrán de venir. No, pero yo le pregunté a la IA qué va a pasar con tal cosa y me dijo qué va a pasar. ¿Usted cree que sabe? Solo le dijo lo que usted quería escuchar, pero no sabe porque no puede saber lo que va a venir. El único que puede saber lo que va a venir es Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ninguna palabra, escuche esto, ninguna palabra que venga de la inteligencia artificial podrá darle la gloria a Dios. Siempre le dará la gloria al hombre. Pero nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le tenemos que dar la gloria? Quiere decir que todo lo que usted reciba de Él no le va a dar la gloria a Dios, le va a dar la gloria al hombre. Uno de los pastores compartió algo que me gustó. Dice que le llegaron, no sé quién se lo habrá mandado, un montón de canciones de salmos, básicamente basadas en salmos, maravillosas. Dice que realmente le maravilló lo linda que eran. Entonces se la mostró al hijo. El hijo creo que es diseñador gráfico, algo, anda con las máquinas. Entonces le dijo, sí. Entonces dijo, decime un salmo, papá, dijo. Bueno, Salmo 1, dijo. Bueno, pará, pi. Tomá. Una canción con el Salmo 1 impresionante. La hizo la IA. Y él se quedó mirándolo. Dice, pero esperá, ¿te gustaría escucharla en tango? La misma canción, pero ahora en tango. Con ritmo de tango, ¿no se dice así, Johnny? Ritmo de tango. Ritmo de tango. Es decir, puede hacer las cosas, claro. Pero esa canción, aunque sea un salmo, no glorifica a Dios. Porque la canción que le glorifica a Dios tiene que venir inspirada por Dios. Tiene que tener la música que Dios inspiró al que la escribió y se la dio. Y de esa manera sí glorifica a Dios.
Por eso es tan importante que comprendamos esto, para que no seamos desviados. Porque ahora todo lo nuevo y que te lo presentan como si fuera Dios, nos desvía. Hay muchos mentirosos y engañadores esperando encontrar una sola cosa para poder cambiar al Dios verdadero por un Dios falso. Y entonces en poco tiempo, acuérdese, usted va a empezar a escuchar que la IA es el Dios. Usted agréguele el Dios de este mundo. Y entonces va a quedar tranquilo, porque va a entender de quién estamos hablando. Así que yo con todo esto decidí ir a la fuente y le pregunté a la IA. ¿Qué le pregunté? Le pregunté cuál era la diferencia entre ella y la inteligencia espiritual de Dios. Y esto es lo que me respondió, y se los leo. Dice: la diferencia fundamental entre mi conocimiento y la sabiduría espiritual de Dios radica en el origen, la naturaleza y el propósito de cada uno. Muy bien, ¿verdad? El origen. Mi conocimiento proviene de datos, información disponible y patrones aprendidos a partir de textos humanos. La sabiduría de Dios, según la tradición espiritual, es infinita, eterna y viene directamente de su naturaleza divina. 2. Naturaleza. Mi conocimiento es limitado y basado en lo que se me ha enseñado, mientras que la sabiduría de Dios es perfecta, trascendental y no está sujeta a errores o limitaciones humanas. Por lo tanto, la de ella sí. Si la de Dios no está, la de ella sí, por carácter transitivo. 3. Propósito. Yo proporciono respuestas lógicas, racionales, basadas en hechos y razonamientos. La sabiduría de Dios no solo ilumina la mente, sino que transforma el corazón y guía a las personas hacia la verdad, el amor y la justicia. 4. Alcance. Mi conocimiento se basa en lo observable y comprensible dentro de la lógica humana. La sabiduría de Dios abarca tanto lo visible como lo invisible, incluyendo el propósito eterno de la vida y significado profundo de la existencia. Y esto lo dijo ella, ¿eh? Yo no puse ni una palabra acá, ¿eh? En términos espirituales, muchos creen que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que se obtiene a través de la fe, la oración y la reflexión de su palabra. Como la Biblia en el cristianismo. Yo, en cambio, solo puedo ayudar a interpretar, analizar y proporcionar información basada en fuentes humanas, sin tener acceso a la sabiduría divina. Eso contestó ella. Ahora, si nosotros miramos atentamente la revelación de la inteligencia espiritual, es decir, la Biblia, notaremos que está dividida de la siguiente manera. Si alguno es teólogo y le gusta la teología, seguramente me va a frenar y decir: espere, porque la teología la divide de una forma diferente. Lo sé, pero yo le voy a dar una división de la Biblia, que no es incorrecta, con algún aspecto para que podamos entenderlo y compararlo con lo que la inteligencia artificial acaba de decir. Está dividida en origen. El origen de la Biblia es divino. Estos son los primeros 5 libros. El Pentateuco nos habla del origen de todo, desde la creación a todo lo demás. Luego viene el Antiguo Testamento. Usted dirá: sí, los 5 primeros libros están dentro del Antiguo Testamento. Sí, pero no en el sentido que lo estoy presentando. ¿Está bien? El Antiguo Testamento, allí está la naturaleza, lo que es referencial de la palabra. Allí entran los jueces, los reyes, los profetas. Luego viene el Nuevo Testamento. También habla de la naturaleza de la palabra, pero a partir de acá Dios se revela. Hasta ahora solamente hacía una
algo referencial de lo que iba a venir. Ahora a partir del Nuevo Testamento Dios se revela. Entonces vienen los evangelios, Dios revelado, naturaleza de la inteligencia. Dios revelado, la naturaleza de la inteligencia. Vienen las epístolas, el propósito revelado. Y luego, por último, viene la revelación o apocalipsis. Ese es el alcance que tiene la palabra de Dios, ilimitado y poder manifiesto. Llega hasta tercer cielo y tercera tierra. Si usted lo analiza con respecto a lo que nos habló la inteligencia artificial, la IA, respecto a lo que ella piensa de la palabra, coincide con este formato en que está dividido la Biblia y cómo tiene un origen que obviamente nos habla acerca del origen de todo y por lo tanto ya partimos de la base diferente, y luego va diciendo cada una de las cosas que vimos. Por otro lado, si tomamos entonces las respuestas de la IA, vamos a ver estas limitaciones para ella. Jamás la inteligencia artificial va a poder asegurarte las cosas que la palabra de Dios te asegura. Fíjese algunas de las cosas que Dios asegura en su palabra. Dios proveerá lo que usted necesite. Dios proveerá lo que usted necesite. Dios dará paz. Dios llenará con el Espíritu Santo tu vida. Dios dará sabiduría. Dios dará salvación. Dios dará prosperidad y bendición. Dios cuidará y protegerá tu vida. Dios dará un corazón nuevo a quienes lo busquen. Dios mantendrá a las personas salvas hasta que llegue el nuevo cielo. Amados, es por medio de la sabiduría espiritual, la inteligencia del Espíritu, que podemos saber estas cosas, conocer estas cosas y alcanzar estas cosas. Nunca lo que la inteligencia artificial te dé te va a permitir alcanzar esto, ni siquiera te lo puede asegurar. Porque en todo caso, lo que dirá es, dice la Biblia, y punto. Jamás te va a decir, yo digo que esto es lo que te va a suceder. En cambio, Dios dice, yo te aseguro que esto voy a hacer contigo. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Por medio de nosotros, escuche esto, las promesas de Dios son sí y amén, pero por medio de nosotros. ¿Me entiende lo que quiere decir? Se cumplen a través nuestro, no simplemente en el éter. Se cumplen a través nuestro. La palabra de Dios se cumple cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros lo recibimos. Cuando tú estás enfermo y el Señor te sana, se está cumpliendo la palabra de que yo traje sanidad. Cuando estás necesitado y el Señor provee, ahí se cumple la palabra de que yo voy a ser tu proveedor. Entonces se produce todo a través nuestro. Ya no es un conocimiento, es una acción, es un verbo, es un algo que está sucediendo en tiempo real. No necesito comprobarlo, yo soy la comprobación. Amén. Es muy diferente. Dice, y todo eso para la gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Es Dios. No puede la inteligencia artificial hacer eso. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, según dice, por ejemplo, allí Salmos 18:30. Es decir, hay cosas que suceden en nuestras vidas que no hay ningún conocimiento que te pueda dar. No hay ninguna inteligencia que te pueda dar, a menos que sea una inteligencia viva, una inteligencia real, una inteligencia divina. Por ser divina y por ser viva y real, puede asegurarte lo que sabe que va a hacer. Y es por medio de esa inteligencia espiritual
entonces que llega a nosotros todo lo que estamos hablando. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No le pregunté, pero ¿qué tal si usted le pregunta a la inteligencia artificial si usted es un hijo de Dios? ¿Qué cree que le va a contestar? Es decir, no puede responder algo así porque no tiene capacidad para hacerlo. Entonces diría un amigo mío: ¿tiene capacidad la computadora? Es decir, el punto es que las capacidades de todo lo que el hombre inventó siempre son limitadas por lo que el hombre es. Y aunque te hagan la historia de que resolvió problemas matemáticos que el hombre no podía resolver, solamente son historias. Lo que la inteligencia artificial tiene proviene del hombre y no puede exceder al hombre. Nunca lo va a poder exceder porque es algo creado. Mientras nosotros estamos hablando del Creador. Una cosa es el Creador, por lo tanto está por encima nuestra, y la otra cosa es algo creado, está por debajo nuestro. Entonces cualquier cosa que el hombre cree siempre va a estar por debajo. No existe algo tal como Dios, el hombre creó algo que lo superó. No lo puede superar. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. En todo caso, podrá unir pequeñas cosas que el hombre no se atrevió a unir o no se le dio para unir, pero unirá cosas que están en el hombre. Y uno se va a asombrar porque a usted jamás se le ocurrió unirlo. Esos son las personas en el mundo que existen que son más inteligentes que otras. Solo hacen algo, asocian cosas que usted no había asociado. ¿Vio los genios matemáticos? ¿Saben lo que hacen? En su cabeza asocian cosas, asocian esto con esto y por eso resuelven. El genio en la música también lo mismo. Sabe asociar notas de manera que salgan cosas que a usted no le saldría. Por lo menos a mí no seguro. Entonces, todo es simplemente eso. Ahora, Dios no necesita asociar nada. Dios puede crear. Dios puede crear. Cuando vino el Espíritu Santo a María, no tuvo que asociar nada. Creó vida. Creó vida. Eso no lo puede hacer ninguna inteligencia artificial. Ninguna inteligencia artificial. Porque el único que da la vida es Dios. Entonces tenemos que empezar a entender que lo que tenemos nosotros no tiene igual, ni jamás lo va a tener. Porque lo que Dios nos ha dado es la esencia misma de Dios. El otro día lo dije y alguno por ahí me miró raro y no lo seguí porque sabía que no lo iban a alcanzar. Pero lo que Dios puso en nosotros es la esencia de Dios. Un Dios creador y un Dios que da vida. Entonces es tan grande que no lo podemos alcanzar a entender. Solamente espiritualmente podemos entender. Es como si yo le pidiera que usted me diga por qué Jesús dijo que nosotros podíamos hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores haríamos. Me va a dar 400 explicaciones y le puedo asegurar que jamás va a invocar en qué es lo que quiso decir Jesús. Porque no tenemos la capacidad desarrollada lo suficiente para alcanzar a entender eso, salvo que te lo revele Dios por el Espíritu. Entonces es muy importante lo que la palabra nos está diciendo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Naturaleza divina. Ustedes llegan a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Alguien me puede poner en una sola palabra qué significa la naturaleza divina? Una sola palabra. Dígame cuál es la naturaleza divina en una sola palabra. ¿Se lo digo yo? Dios. Dice que nos hace participantes de la realidad Dios. Pero todo es por medio de el Espíritu Santo obrando en nosotros
y sus promesas comienzan a manifestarse. Habiendo huido de la corrupción, obviamente, tengo que salir de esa condición. Tengo que salir de la condición de corrupción. La corrupción es lo que trajo a mi ser, a mi vida, la trajo el pecado. Por eso tenemos corrupción. Tengo que huir de ella. Que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, lo pongo al revés, todos nuestros deseos carnales que están en el mundo incentivados, usted lo ve todos los días, todos esos deseos carnales que están en el mundo y constantemente nos incentivan, ¿sí? Usted no va a ver en ninguna publicidad donde no aparezca una chica de alguna manera exhibiendo algo. Dice, pero ¿qué tiene que ver el auto con la chica? ¿Qué tiene que ver los cigarrillos con la chica? ¿Qué tiene que ver el pan de mesa con la chica? Siempre está la chica. Entonces, lo que está haciendo es llevándote hacia las concupiscencias, deseos carnales, te incita a los deseos carnales. Y esos deseos carnales son los que te llevan a la corrupción. Y no estoy hablando de que te robes en el gobierno las cosas, estoy hablando de que tu cuerpo se está corrompiendo y llega a la muerte. Y Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna. La diferencia entre esa corrupción y lo que Dios te da es que Él te da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Eso es lo que nos ha dado Dios. Eso es lo que nos ha dado Dios. Y todo eso lo sabemos por medio de la inteligencia espiritual, es decir, el Espíritu de verdad que nos revela estas cosas. Ningún conocimiento de la IA jamás podrá hacer que llegues, por ejemplo, a ser una nueva criatura. Aunque te llenes de todo el conocimiento, aunque inventen un aparato que así mágicamente todo el conocimiento que tiene la IA ahora venga sobre tu cerebro, ¡pum!, así. Te pongan un chip ahí implantado y ahora tenés todo lo que la IA tiene. Así todo, no llegarías nunca a ser una nueva criatura. Seguirías siendo el mismo, nada más que con mayor conocimiento. En cambio, lo que hace la palabra de Dios, la verdadera revelación, la verdad, la inteligencia espiritual, lo que hace es te convierte en una nueva criatura. Dice el versículo de 2 Corintios 5, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Nueva criatura es una nueva creación. No es que somos los mismos, pero con un conocimiento nuevo. No es que somos los mismos, pero ahora pensamos distinto. No es que somos los mismos, no. Somos una nueva criatura. Algo pasó. Nuestra naturaleza no es lo mismo, porque ahora renacimos, pero de Cristo. Ya no somos los mismos que éramos antes. Es decir, cuando yo estoy en Cristo, no soy el mismo. No tengo la misma naturaleza. Puede ser que quizás se me parezca. Yo pensé que me iba a crecer el pelo, pero no pasó. Pero sí, seguramente creció algo en mí que yo no alcanzo a verlo todavía. Pero se empieza a notar. A medida que sigo avanzando en Cristo, se empieza a notar más. Empieza a aparecer cosas que antes no estaban. Y empieza a desaparecer cosas que antes sí estaban. Es decir, comienza a ver algo en mí que deja verse la nueva criatura que soy. Es como ¿dónde está la embarazada? La que tenemos de turno. Porque teníamos hasta hace poco uno, pero ya la perdimos. Ahora ya vino con la beba. ¿Cuántas cosas a lo mejor a ella le gustaban antes? Que yo, ay, cómo me gusta la mermelada de frutilla. Y dice, ¿cómo no la puedo ni ver? ¿Por qué no la puedo ni ver? Porque una nueva criatura está en mí y me ha cambiado. Me ha cambiado. Ahora ya no soporto. Las mujeres que fumaban, de pronto ya no pueden sentir más el olor a cigarrillo. ¿Por qué? Porque una nueva criatura. Entonces, esa nueva criatura
que nació en nosotros, que no es que estemos embarazados, sino que somos nosotros la criatura, ahora es distinta. Ya no le gustan las mismas cosas, ahora le gustan otras. Yo solía decirles que una época venían jóvenes, o hablaba con ellos y me decían, no, yo no quiero ser cristiano porque después no puedo hacer nada, no me dejan hacer nada, te prohíben todo. Y yo, ¿quién te dijo semejante cosa? ¿Cómo que no? Yo no te voy a prohibir nada, no soy nadie. Además, tampoco me tenés necesidad de hacer caso. Lo que pasa es que cuando aceptes a Cristo y venga Cristo a tu corazón y seas una nueva criatura, quizás a vos no te guste lo que estabas haciendo antes. Quizás te pongan la cerveza delante y ahora te diga, no, la verdad que no tengo ganas de tomar cerveza. O quizás te digas, en lugar de salir con los vagos que salías antes, hacer las cosas que hacían antes, ahora no tengas ganas de ir y prefieras quedarte a leer la Biblia o lo que sea. Es decir, es muy probable que el que cambie seas vos, no porque yo te lo prohíba, sino porque vos no tengas ganas. Así que se te cargo después. Pero la realidad es que hay una transformación. Dice, lo viejo ha pasado. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Reconciliando al mundo. No tomándole en cuenta sus pecados, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Puede imaginarse a la IA hablándonos de esto? No tiene ni idea de lo que estamos hablando. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. A esta altura tengo que decirles algo. No sé si se habrán dado cuenta, pero con la excusa de ver algo que está de moda, que suele interesar a algunos, que es la IA, lo que he hecho hasta ahora, les he estado hablando de las tremendas y poderosas promesas de Dios para con nosotros, los que creemos en Él, sus hijos. Usted quizás dice, no, pero siempre estuvo hablando de la IA. No, en realidad esa fue la excusa. Lo que estuve hablándole fue de las promesas de Dios. Saque todo donde yo puse IA y dije el resto. Y va a ver que todo lo que hice fue hablarle de las promesas de Dios. Usted lo que estuvo escuchando es lo que Dios hace, las promesas que Dios nos dejó y cómo Dios cumple. ¿Y saben lo mejor de todo esto? Es que ni siquiera necesitamos pelearnos con la IA. No necesitamos oponernos o decir, no, es del diablo. El otro día le contaba a los pastores, un día voy a una iglesia y en esa iglesia la batería, tenemos una que no la estamos usando, pero ya la vamos a usar en cualquier momento. Cualquier momento. Y para ellos la batería era diabólica, era del diablo la batería. Como dice el diablo, ¿dónde está Carolina? Del diablo. Y bueno, había que cuidarse, ¿viste? No, ahora, después voy a otra iglesia a predicar y lo primero que me hace el pastor me dice, estaba el pastor y había todo un séquito de pastores ahí, qué sé yo, me dice, pastor, por favor, ore por la batería. Y yo lo miré, ¿viste? ¿Cómo? Sí, ore por la batería. Y yo pensé para adentro, ¿qué querrá? ¿Que la maldiga o que la bendiga? Porque ahora no sabía.
Nunca me dijeron si era una bendición o una maldición. Así que no sabía qué hacer. Si oraba, Dios bendiga ese instrumento, decía que Dios te parta entre pedazos. No sabía. Es decir, no podemos pelearnos con las cosas. Tenemos que saber usarlos. Yo utilicé la IA hasta ahora solamente para hablarles de las promesas de Dios, para que usted se vaya fortalecido en su espíritu. Hubo un tiempo en que nos peleábamos con las redes sociales. Son del diablo. Y la he escuchado un montón de veces. Y parecía que tenían razón. Amenazaba a los cristianos y sobre todo a nuestra obra evangelizadora porque hablan basura y qué sé yo. Resulta que hoy la usamos. De hecho, la estamos usando en este momento, YouTube. Y es para nosotros una herramienta muy útil. Claro, la usamos en el mundo, porque es del mundo, pero la usamos para evangelizar. Entonces no nos tenemos que pelear con las cosas que vienen, ni tampoco le tenemos que poner algunas categorías como que no, son del diablo, son del diablo. No, no. El diablo podrá hacer 1000 cosas, inventar 1000 cosas más. Pero cada vez que una de esas cosas, otra época era la televisión. Claro, la televisión ni se acuerda porque ya pasó, ya no existe la televisión. Pero todo es así. Ahora, lo que tengo que hacer es usarlo. Usarlo para evangelizar, usarlo para ganar, porque se nos encargó a nosotros el Ministerio de Reconciliación. Entonces tenemos que usarlo para eso. Todo lo que tengo que hacer es usarlo. Y hoy de una manera u otra lo acabo de usar. Como la misma IA nos enseñó, hay una gran diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual. Un diferente origen, claro. Una proviene del ser humano, la otra proviene de Dios. Una diferente naturaleza, por supuesto. Una tiene conocimiento limitado, como el ser humano, mientras que la otra tiene una sabiduría de Dios perfecta, trascendental, dijo. No está sujeta a errores y es ilimitada. Un diferente propósito, por supuesto. Una solo tiene el propósito de dar respuestas lógicas, racionales, basadas en hechos. Mientras que la palabra de Dios es sabiduría que viene de lo alto, ilumina nuestra mente. Nos habla acerca de lo que somos y de lo que vamos a llegar a ser. Nos lleva a un lugar que jamás podríamos llegar si no fuera por lo que Él nos revela y cómo nos guía. Y nos dan a conocer cómo alcanzar la fe para tener vida eterna. Y por supuesto tiene un diferente alcance. Por supuesto tiene un diferente alcance. Una solo alcanza el intelecto y más de ahí no pasa. Llega a una mente y ahí se terminó todo. La sabiduría de Dios abarca el universo entero porque Él es el creador. Tanto lo invisible como lo invisible, decía la IA. Claro, tanto lo que se puede ver porque es carnal, como lo espiritual que no se puede ver, pero es más real que lo carnal. Es decir, el alcance de la inteligencia espiritual es por la eternidad y hasta la eternidad. Pero si nosotros aprendemos a usarla para el propósito de Dios, con un contenido que sea divino, entonces su naturaleza va a cambiar, porque yo le estoy cambiando el contenido. Lo que tengo que hacer es aprender a usarla y cambiar su alcance, utilizarla como nosotros, que usamos el YouTube y llegamos a otros países muy lejanos. Estamos usando las redes. Bueno, usemos todo lo que venga, usémoslo para alcanzar cada vez más y más almas. Por último, quiero enseñarles a recibir y a tener la inteligencia espiritual. ¿Le gustaría? Inteligencia espiritual. La Biblia, o en la Biblia, la inteligencia espiritual es un don de Dios que se otorga a quienes creen en Él. Así que primer clave, tengo que creer en Él.
Y creer, a ver si puedo redondearle, creer y confiar, bíblicamente hablando, es la misma palabra. Fe es creer, creer es fe, y la palabra pistis como fides son las mismas. ¿Por qué dio dos palabras? Porque una es desde antes, desde el griego, y fides es latín, es un lenguaje mucho más actual. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, creer, fe, confianza es lo mismo. Son tres palabras que utilizamos en nuestro lenguaje español o no sé en cuál otro, pero en el nuestro sí, pero llevan al mismo punto. Cuando yo confío en Dios, cuando yo creo en Dios, cuando tengo fe en Dios, entonces esa inteligencia Dios la envía para que podamos vivir a la altura, al nivel de lo que Él quiere que vivamos. Amén. ¿Qué más? Es una virtud que se asocia con la prudencia, es decir, bueno, si vos lo decís, yo hago caso. La Biblia nos habla acerca de la sabiduría, la manera de caminar con Él. Entonces, se asocia con la prudencia. La prudencia es la manera en que yo camino con Dios. Eso se llama prudencia. No voy a seguir con la palabra griega porque vamos a terminar mañana, pero la prudencia es la sabia manera de caminar con Dios. ¿Amén? La obediencia también. Así que fe o creencia, confianza, caminar prudencia, caminar sabiamente con Dios. Obediencia. Dios dice que prefiere la obediencia a los sacrificios. Entonces, nuestra obediencia tiene que ser. Si no estoy siendo obediente en algo, no voy a tener esa inteligencia porque me está faltando algo. Me está faltando la obediencia. Tengo que obedecer. Aquellos que obedecen comienzan a notar una gran diferencia, una profunda diferencia. ¿Qué más? Con comportamientos que afirman el amor que tengo para con Dios y para con el prójimo. Comportamientos, es decir, maneras de actuar, actitudes, mi manera de actuar para con Dios, mostrándole el amor que le tengo, y para con el prójimo, porque Dios dice que amemos al prójimo. Entonces, estas cosas son las claves para que yo pueda ir recibiendo de parte de Dios esa inteligencia. Algunos pasajes de la palabra de Dios nos hablan de los que recibieron esa inteligencia. Por ejemplo, Job 28:28, Dios dice que el apartarse del mal es la inteligencia. El apartarse del mal, ahí me salió de redondito, es la inteligencia. En Éxodo 36:1, Dios da inteligencia a los que construían el santuario. Escuche esto, lo he dicho muchas veces. No sé si lo han entendido, pero espero que hoy sí. Dice que a quienes sirven en la obra del Señor, a los que vienen a trabajar a la obra, que están construyendo la obra, dice que Dios le da inteligencia espiritual. Dios da inteligencia a los constructores del santuario. ¿Sabe por qué? Muchas veces los he invitado a venir a hacer, porque es mi responsabilidad que usted pueda recibirlo. Yo lo puedo hacer, siempre les digo, yo lo puedo hacer, de hecho usted sabe que lo hago. Pero si usted viene, usted recibe. Porque va haciendo la obra, es como yo recibo. Colosenses 1:9, el apóstol Pablo estaba orando, pidiendo que la iglesia recibiera esa inteligencia espiritual. Oro por ustedes para que Dios le dé. Entonces ahí estaba pidiendo. Así lo hacemos nosotros como pastores. Oramos por ustedes para que Dios le dé eso. Cosas que yo oro por usted. ¿Por mí? Diga, ¿por mí? ¿Por mí? Sí, por usted, por cada uno de ustedes. Todas las mañanas. Y créanme que no me olvido de ninguno. Créanme que no me olvido de ninguno. Y oro porque Dios le dé esa sabiduría, que Dios quite las vendas mágicas que el diablo puso, que los ha llevado a vivir vidas de derrota o peor, vidas humillantes.
ante los ojos de los hombres y de Dios, para que Dios le quite ese manto de esclavitud que el diablo le ha puesto, y que puedan abrir sus ojos y ver la realidad de lo que Dios hizo contigo. Yo quiero que usted pueda alcanzar a entender lo que Dios hizo con usted. Muchos de ustedes tienen belleza exterior y me alegro por eso. Espero que lo comprendan y que puedan saber para qué se las dio Dios. Y muchos otros nos queda nada más que la belleza interior, pero también tenemos que saber para qué nos las dio Dios. Bueno, algo nos tiene que quedarse. Ahora, cuando nosotros no estamos viviendo a ese nivel de lo que Dios nos llamó a ser, sino que, como dije el otro día, nos vemos nosotros feos, nos vemos nosotros menos, nos vemos nosotros tan mal que terminamos comiendo ratas. Y les dije, ¿cuántos estaban el viernes cuando estuve hablando de esto? Y les dije que si usted va a buscar, ¿cómo era? Un chiquero, un conejo blanco, lo que va a encontrar es un gordito lleno de barro, ¿está bien? Entonces, no puede ir a buscar al chiquero, al conejo blanco, no lo va a encontrar. El conejo blanco está en otro lugar. Ahora usted, como no se cree lo suficientemente valiosa, ahí está, o valioso, usted va al chiquero. Pero usted no es del chiquero. Dios lo puso aparte. Dice la palabra de Dios que en el momento que yo recibí a Cristo, Dios me tomó del chiquero, me sacó del chiquero y me puso aparte. Por eso me llama santo. Santo es puesto aparte. Entonces tiene que buscar en el lugar donde Dios te puso, no en otro lugar. Necesito buscar en el otro lugar. Por eso oro por ustedes, que les quiten las vendas mágicas. Que se puedan mirar al espejo y ver lo que Dios está viendo. Dios te ve perfecta, te ve hermosa. Dios te ve perfecto, te ve hermoso. ¿Por qué te buscas al más feo que encontraste por ahí, a la más fea que encontraste por ahí? Un chiste, es un chiste. Lo que digo es, ¿por qué no buscamos a los niveles de Dios? A los niveles de Dios. Usted, ojo, que le faltan 7 días nada más. Yo quiero que usted entienda, mi oración es para que todos puedan verse como Dios los ve. Porque Dios los ve con todas estas cosas que hoy hemos leído y recordado. La inteligencia espiritual es la capacidad de entender el mundo, a los demás y a uno mismo. Escuche esto, la inteligencia espiritual es la capacidad que Dios nos da de poder ver al mundo, ver a los demás y verme a mí mismo a través de los ojos de Dios, como Dios nos ve. Como Dios ve el mundo, como Dios ve a los demás y como Dios me ve a mí. Entonces, ¿cómo Dios ve a Ricardo? Si Dios lo ve como yo lo veo, entonces estoy en el lugar correcto. Pero si yo lo veo de una manera diferente, el equivocado soy yo, no Dios. Ahora, si yo veo a otro, ¿sí? ¿Qué podría ser? Alguien que rechaza por completo, un ateo, pero no solo ateo, sino que rechaza, y quiero decir, no me sale, un hijo de Satanás, para que usted me entienda. Si yo veo a una persona así, y digo, ay, qué bueno que está este muchacho, esta chica, qué sabio, qué lindo, qué esto, y resulta que Dios lo está viendo con ojos como Él ve, también el equivocado soy yo, y no Dios. Y no Dios. Por eso Dios dice que tenemos que buscar a los hijos y a las hijas de Dios. Y lo estoy poniendo en la pareja, en la posible matrimonio, pero lo puedo poner en los amigos, lo puedo poner en todo.
en todas las áreas, porque no puedo estar, como dijimos el otro día, ¿qué comunión hay entre dos cosas totalmente diferentes? Entre lo espiritual y lo que no lo es. La perspectiva de Dios es la que es verdadera, y tengo que tener la perspectiva de Dios de todo lo que yo veo y aún a mí mismo. Cuando me miro al espejo, tengo que ver la perspectiva que tiene Dios, no la mía. Para completar esta idea, quiero dejarles algo claro. La diferencia entre la sabiduría y la inteligencia, porque la Biblia habla de las dos cosas, ¿sí? La inteligencia es la capacidad de aprender y aplicar conocimiento. Eso es inteligencia. La sabiduría es la capacidad de utilizar ese conocimiento para tomar decisiones y actuar de manera empática. ¿Sabe lo que es empática? Sí, ¿verdad? Como si fuera junto con, asociarse con, empática con Dios, o sea, a favor de Dios. La sabiduría es cuando yo puedo tomar decisiones que son a favor de Dios. A favor de Dios. Voy a tomar la decisión en sabiduría. No voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, que no le agrada a Dios. Voy a dejar de pecar en este área porque no le agrada a Dios. Entonces eso es sabiduría. Si no, ¿saben qué se llama? ¿Cómo lo llama la Biblia? Necedad. ¿Puede ser que yo hasta hoy estuve equivocado? Sí. Me arrepiento y vuelvo a la voluntad de Dios y se terminó la historia. El problema es cuando, aún sabiéndolo, aún entendiéndolo, sigo parado en mis... ¿Hace se dice? ¿Cómo se dice? En mi voluntad, en mi razonamiento, en mi pensamiento. 3 frases que usa el necio, es decir, tres frases de un necio que obviamente no tiene sabiduría ni inteligencia. Una dice, no hay Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Otra frase, yo solo puedo, no necesito ayuda. Yo solo puedo, no necesito que nadie me ayude. Proverbios 12:15. Y por último, una frase que cuando era chico, por ejemplo, era muy común. Ahora como que se ha perdido un poco, pero de otra manera lo dicen. Mis manos me bastan para todo lo que necesito. Esas son frases de los necios. El inteligente, el sabio, primero reconoce a Dios. Segundo, sabe que necesita de Dios. Y tercero, sabe que sin Dios no puede hacer nada. Y mientras que les pido a los músicos que vayan pasando ya, quiero cerrar con un proverbio. Saben que los proverbios son la inteligencia de Dios revelada, ¿verdad? Si usted quiere buscar inteligencia, sabiduría, tiene que ir a Proverbios. Y quiero cerrar con el Proverbio 4. Vamos a leer del 5 al 9. Dice así, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Claramente la sabiduría y la inteligencia viven en la boca de Dios. Beneficios de estas cosas. Dice que te guardarán, te conservarán. Dice que te engrandecerán y te honrarán. Y dice que además pondrán o te adornarán con gracia sobre toda tu vida. Amados, si van
a buscar algo, si van a adquirir algo, que ese algo sea sabiduría e inteligencia espiritual. Todo lo demás será solamente las añadiduras que vendrán con ellas dos. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia.